El Verbo se hizo carne. Saludos, Dios los bendiga. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Estaré hablando sobre quién se encarnó y cómo se encarnó. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1 versículo 1. Este pasaje que se refiere a Jesucristo. En este contexto, el Verbo se refiere a Jesús, y se dice que el Verbo era con Dios, para indicar que Jesús existía junto a Dios en el principio, lo que implica una relación cercana entre ellos. También se afirma que el Verbo era Dios, lo que subraya la divinidad de Jesucristo. En este versículo se interpreta como una declaración de la naturaleza divina de Jesús y su relación única con Dios. En Juan 1 versículo 1, el Verbo se refiere a Jesucristo, y se dice que estaba con Dios y era Dios, lo que resalta su divinidad y su relación con Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1 versículo 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, se enfatiza nuevamente la preexistencia del Verbo, que es desde el principio, y que, el Verbo, existía junto a Dios. Este versículo subraya la idea de que Jesucristo es eterno y que existía en comunión con Dios desde el principio de todas las cosas. Esto refuerza la enseñanza de que Jesucristo es divino. Juan 1 versículo 2 establece que el Verbo, Jesucristo, existía con Dios desde el principio, lo que resalta su preexistencia y su relación con Dios antes de la creación del mundo. Esto es un aspecto clave de la enseñanza cristiana sobre la divinidad de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1 versículo 3. Se está afirmando que Jesucristo desempeñó un papel fundamental en la creación de todas las cosas. Esto significa que, según la enseñanza, Jesucristo es el creador y sostenedor del universo, y todo fue creado por Él. Esto subraya aún más la divinidad y la importancia de Jesucristo. Enfatiza que Jesucristo desempeñó un papel central en la creación de todo lo que existe, y que nada fue hecho sin su participación. Esto es coherente con la idea de que Jesucristo es el Hijo de Dios y comparte la naturaleza divina. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. La declaración de que, sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, subraya la importancia de Jesucristo como el Creador y el sustentador de todas las cosas. En esencia, este versículo enfatiza la preexistencia de Jesucristo junto a Dios desde el principio y su papel en la creación. Aquí se confirma que el Verbo, Jesucristo, existía desde el principio con Dios y que todo en el universo fue creado por medio de Él. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Juan 1 versículo 9. En este versículo, la luz verdadera se refiere a Jesucristo, que es el Verbo. Jesucristo es a menudo representado como la luz en la Biblia, simbolizando su papel como guía espiritual, revelador de la verdad y salvador del mundo. Enfatiza que Jesucristo vino al mundo como la luz verdadera para iluminar a todas las personas, lo que significa que Él vino para traer la verdad, la vida eterna y la salvación. El que vino al mundo era el que hizo el mundo no lo reconoció. Juan 1 versículo 10. Este versículo se refiere nuevamente a Jesucristo, quien es el Verbo. La declaración, el que vino al mundo era el que hizo el mundo, enfatiza que Jesucristo, a pesar de haber venido al mundo en forma humana, es el mismo que participó en la creación del mundo. El versículo destaca la dualidad de Jesucristo como creador del mundo y como el que se encarnó para llevar a cabo la obra de redención y salvación de la humanidad. Es decir, Jesucristo no solo es el creador, sino también el Salvador. La segunda parte del versículo, el mundo no lo reconoció, resalta que, en su encarnación, Jesucristo no fue reconocido o recibido por muchas personas en el mundo. A pesar de ser el creador, no fue comprendido o aceptado por aquellos a quienes vino a salvar. Juan 1 versículo 10, subraya la dualidad de Jesucristo como creador del mundo y como el que vino al mundo en forma humana, y también señala que no fue reconocido por la mayoría de las personas en su tiempo.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1 versículo 14. Este versículo hace hincapié en el concepto de la encarnación, que es una de las doctrinas centrales del cristianismo. En este contexto, el Verbo se refiere a Jesucristo, quien existía desde el principio con Dios y participó en la creación del mundo, como se menciona en versículos anteriores. La declaración, el Verbo se hizo carne, significa que Jesucristo, quien era divino y eterno, tomó una naturaleza humana. En otras palabras, el Hijo de Dios se hizo hombre al nacer en la carne. Jesucristo, siendo completamente Dios, vino a este mundo en una forma humana para cumplir varios propósitos, incluyendo la redención de la humanidad y revelar el carácter y la voluntad de Dios. El concepto es que según el texto bíblico el Verbo carne se hizo y habitó entre nosotros en una carpa, un tabernáculo que era su cuerpo. Al tomar un cuerpo humano, pudo relacionarse de manera directa con la humanidad, experimentar las mismas alegrías y sufrimientos humanos, y finalmente ofrecer la salvación a través de su vida, muerte y resurrección. Se enseña que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne al tomar una naturaleza humana, lo que es conocido como la encarnación. Esto es un punto crucial en la comprensión de la identidad y la obra de Jesucristo. Que fue la encarnación sino que el Ser Eterno vino a habitar en un cuerpo humano. En general, la encarnación se entiende de la siguiente manera: Dios se hizo hombre, la creencia fundamental es que un ser divino asumió una naturaleza humana. Esto significa que Dios se hizo carne y se encarnó en la persona de Jesucristo, es completamente divino y completamente humano. En la teología cristiana, Jesucristo se considera el Hijo de Dios, completamente divino y, al mismo tiempo, completamente humano. Esto significa que Jesús experimentó todas las características y debilidades humanas, como el nacimiento, el crecimiento, las emociones, la mortalidad, etc. No es una simple transformación, la encarnación no se trata de una simple transformación en la que Dios cambia su ser divino en un cuerpo humano, sino más bien de la coexistencia de lo divino y lo humano en una única persona. La encarnación es un concepto central en el cristianismo y tiene un significado teológico profundo. Se cree que, a través de la encarnación, Dios se acercó a la humanidad, proporcionando un medio para la redención y la reconciliación entre Dios y la humanidad. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2 versículos 9. Este versículo se refiere a Jesucristo y expresa una profunda enseñanza sobre la naturaleza divina de Cristo. Pablo está destacando que toda la plenitud de la deidad o la naturaleza divina reside en Jesucristo de manera corporal. En otras palabras, Jesucristo es Dios encarnado. La idea detrás de este versículo es que, en la persona de Jesucristo, se encuentra la plenitud de Dios mismo. Se enfatiza que Jesucristo no es simplemente un ser humano extraordinario o un profeta, sino que es Dios en forma humana. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: sacrificios y ofrendas no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Hebreos 10 versículo 5. Cuando Cristo entró en el mundo, se refiere al momento en que Jesucristo vino a la tierra como el Hijo de Dios encarnado. Pero me preparaste un cuerpo. Esta parte del versículo destaca que Dios preparó un cuerpo humano para Jesucristo, lo que significa que Cristo vino a la tierra y se le dio un cuerpo de forma humana para cumplir un propósito específico, que era el de ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de la humanidad. El Verbo al venir a la tierra se le dio una carpa, un tabernáculo que era el cuerpo donde iría a residir. En 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Según este pasaje bíblico, después de su muerte en la cruz, mientras su cuerpo físico estaba en la tumba, el Espíritu de Cristo, el Verbo que se encarnó, continuó existiendo y descendió al lugar de los muertos, a menudo llamado, las partes inferiores de la tierra, para predicar a los espíritus encarcelados.
Estos, espíritus encarcelados, podrían ser entendidos como aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo y murieron sin conocer el Evangelio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, el Verbo fue manifestado en carne, no pudieron ser ángeles puesto que ellos se manifestaron en carne materializándose. El misterio lo revelado, lo grande, lo único fue que el Verbo, el Eterno, el que existía desde el principio se encarnó y se hizo humano. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo se considera una declaración clave sobre la encarnación de Jesucristo, su ministerio en la tierra y su ascensión a la gloria. Proporciona un resumen conciso de las creencias fundamentales acerca de la naturaleza de Jesucristo. El versículo comienza diciendo que el misterio de la piedad es, indiscutiblemente grande. Es grande porque aún los ángeles se quedaron perplejos al ver al Verbo encarnado. Luego, enumera una serie de declaraciones sobre Jesucristo. Fue manifestado en carne, esto se refiere a la encarnación de Jesucristo, la creencia de que Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús. Dios usa un cuerpo y se manifiesta al mundo. Justificado en el Espíritu, indica que Jesucristo fue vindicado o aprobado por el Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Visto de los ángeles, significa que los ángeles fueron testigos de la encarnación y el ministerio de Jesús. Predicado a los gentiles, Jesucristo y su mensaje se predicaron no solo a los judíos, sino también a los gentiles, no judíos. Creído en el mundo, esto señala que el mensaje de Jesucristo fue aceptado y creído en todo el mundo. Recibido arriba en gloria, alude a la ascensión de Jesucristo al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios en gloria. 1 Timoteo 3:16 es un versículo clave que destaca la importancia de la encarnación de Jesucristo y su obra redentora en la fe cristiana. Se considera un pasaje importante en la enseñanza de la divinidad de Jesús y su papel en la salvación de la humanidad.